Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Tras admitir su incapacidad para trabajar con lo que dejó el huracán Fiona aquí en Puerto Rico, Luma Energy ha procurado contratar a un brazo de su propio cuerpo, es decir, a una subsidiaria de ATCO, que es uno de los dueños de Luma Energy. Luma ha procurado extender un contrato de $95 millones a esta subsidiaria de ATCO, pero ese contrato no ha requerido subasta y hay con él múltiples cuestionamientos que no han sido atendidos. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y para hablar sobre este asunto nos acompaña el representante independiente Luis Raúl Torres, que ya está con nosotros en línea. Buenos días, Luis Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos que nos escucha a través de Radio Isla. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Bueno, ¿cuáles son sus impresiones así de entrada sobre esta denuncia acerca de esta contratación? Mira, no me sorprende porque yo llevo 2 años a través de la investigación que hemos realizado y la supervisión de ese contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica, señalando que esta compañía Quanta y ATCO, que son las 2 compañías matrices dueñas de Luma, han establecido un esquema de ir incorporando compañías en Puerto Rico afiliadas a ellos para que Luma las vaya contratando en distintas etapas y para distintos trabajos, de manera que ellos puedan acceder a los fondos federales de FEMA y de esa manera cumplir con lo que ellos le figuraron a sus accionistas, que Quanta Services le dio a sus accionistas, que si ellos lograban realizar la mayoría de los trabajos para reparar la red eléctrica de Puerto Rico, sus accionistas podrían tener ganancias de entre $3,000 a $4,000 millones. Y ahí es que vemos por qué es que Luma no quería contratar las brigadas que hacían los municipios para restaurar la red eléctrica luego del azote del huracán Fiona. Se negaban a contratar las brigadas de los alcaldes, amenazaban los alcaldes hasta con radicarle querella para llevarlo ante los tribunales. Si los alcaldes hacían brigadas y tocaban la red eléctrica, tampoco querían contratar a los celadores de líneas que se ofrecieron, que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de la propia autoridad, porque ellos lo que quieren es que la mayor parte de esos dineros vayan como ganancia a sus compañías matrices, Quanta y ATCO. O sea, no contrato ninguna de las manos disponibles en Puerto Rico porque prefiero contratarme a mí mismo. Un poco a veces es la premisa que usted establece. Claro, se contratan ellos mismos para llegarle más ganancias a sus accionistas. De hecho, no podemos perder de perspectiva que tú sabes que se denunció también cuando uno de los vicepresidentes de Luma renuncia a Luma, pasa a una compañía que incorporan en Puerto Rico llamada Centurion, y esa compañía que se acababa de incorporar en Puerto Rico le dan un contrato para la poda de la vegetación por $60 millones, cuando todavía la compañía no tenía ni el personal ni los trabajadores para hacer el trabajo. Estaban reclutando a personal para poder hacer esos trabajos que hacían otras empresas a los que ellos le habían cancelado el contrato. Incluso a las compañías de Puerto Rico, para poder licitar con Luma, tienen que primero incorporar a sus empleados a la compañía, hacerlos miembros de la unión IBU, que es la unión que tiene Luma, que ellos la trajeron de Quanta Services de Texas, y que si alguien quiere licitar de una compañía de Puerto Rico algún trabajo con Luma, primero tiene que sus empleados hacer los miembros de esa unión para luego entonces poder licitar con Luma. O sea, todo esto es un montaje, un esquema que nosotros hemos venido denunciando por 2 años, que se lo hemos señalado al gobernador Pedro Pierluisi, a Omar Majero, que es el presidente de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y secretario de Estado, a Fermín Fontanes Gómez, que es el director de las Alianzas Público-Privadas, la secretaria de la Gobernación. Se lo hemos señalado a los propios funcionarios de FEMA, al inspector general de FEMA, y todos estos funcionarios se han hecho de la vista larga con esta situación de este esquema donde Luma está incorporando compañías en Puerto Rico para subcontratarlas y que puedan acceder y llevarse la mayoría de los fondos federales.
La pregunta, una de las preguntas de fondo aquí, representante, es si esto lo hace Luma simplemente porque puede. O sea, contractualmente hay alguna prohibición de que esto se haga. No, porque cuando nosotros empezamos la investigación del contrato de Luma, nosotros le cuestionamos, eso fue una de las cosas que les cuestionamos a Omar Marrero y a Fermín Fontanes, donde le planteamos que por qué no se le prohibía en el contrato a Luma subcontratar compañías afiliadas, porque ya habíamos visto eso en el proceso que empezamos a investigar. Y ellos nos dijeron que eso no era necesario porque ellos iban a hacer las contrataciones por subasta y tenían que cumplir con todas las leyes en Puerto Rico. Claro que si tú haces una subasta y vas a contratar a una empresa y tú tienes la información privilegiada de los pormenores de esa subasta y tú a la misma vez haces la subasta con descripciones que específicamente quienes las cumplen son las compañías afiliadas a Luma, pues ¿quién tú crees que se va a llevar la subasta? Y parece que es legal, ¿verdad? Exactamente. Pero obviamente le estás dando información privilegiada y ventajas a las compañías afiliadas a Luma sobre cualquier otra compañía que compita con ellos. De hecho, nosotros tenemos información que en un momento dado suministramos a las autoridades federales en el sentido de que también habían como alteraciones de los precios y los costos de los productos que adquiría Luma a través de empresas relacionadas a ellos. Aquí cuando Luma anunció que iba a montar unas luminarias en unos municipios, una de las cosas que nosotros observamos es que las luminarias tenían un sello pegado que decía Made in Canadá, y nosotros empezamos a pedir información relacionada a dónde habían comprado esas luminarias, por qué todo lo tienen que comprar a través de empresas de Canadá que cuando tú vas a buscar están directamente relacionadas a la compañía ARCO, que es una de las dueñas de Luma Energy. O sea que prácticamente lo que usted me está diciendo es que Luma Energy lo que hace es, cada vez que hay algún tipo de requisición de materiales o traer personal, lo que hace es que contrata alguno de los brazos de sus propios dueños, ¿no? De ARCO o de Quanta. O a compañías relacionadas a Quanta o a compañías relacionadas a ARCO. Hay varias empresas ya incorporadas. Claro, que es el mismo, que es la misma cosa, ¿no? El mismo cuerpo, por usar una imagen, ¿no? Tenemos este cuerpo que es Quanta y ARCO, que crea Luma, y de paso Luma pues contrata a otros brazos de ese mismo cuerpo que les creó. Limitando la participación de compañías de Puerto Rico o otras compañías de otras partes del mundo, incluyendo que en esta situación de emergencia pudieron haber activado lo que se conoce como la APA, que es una cooperativa de todas las compañías eléctricas de Estados Unidos para poder ayudar con más rapidez a restaurar el servicio eléctrico. Y que habría sido más barato, ¿no? En teoría. Y probablemente hubiese sido más económico, y sin embargo, ellos subcontratan directamente a una compañía afiliada a Quanta Services, que es la compañía dueña de Texas, por un contrato directo que se extiende hasta el mes de marzo, que pasa los meses relacionados al desastre hasta marzo del próximo año, por un contrato de $95 millones, que es casi la totalidad de lo que contrato se le pagó a ellos por el año y medio que llevan, que son $115 millones. ¿Y eso va para el mismo bolsillo? Eso va para los dueños de Quanta y de ARCO, los accionistas de Quanta y de ARCO. Es decir, como que mi mano derecha no puede bregar con esto, déjame contratar a mi mano izquierda, pero el bolsillo está en el mismo cuerpo, así que todo el dinero va para el mismo lugar, un poco por ahí va la cosa. Y obviamente, esto no parecería nada irregular, lo que pasa es que una de las cosas que también nosotros hemos señalado, que al ritmo de gasto que va y de las proyecciones de los supuestos proyectos que va a hacer Luma para restaurar y reparar las cosas que dañó el huracán María de la red de transmisión y distribución eléctrica, el cálculo que nosotros tenemos basado en la información que el propio Luma nos proveyó es que no va a dar los $9.500 millones para hacer esas reparaciones a la red de transmisión y distribución eléctrica por los costos inflados de los proyectos versus lo que se estimó
iban a costar cuando se dieron los 9.500 millones en fondos federales. ¿Cómo no? Bueno, Luis Raúl Torres, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muy buen día. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico, gracias por la oportunidad y que pasen una feliz Navidad. Igualmente, el representante Luis Raúl Torres, representante independiente, que ha sido probablemente una de las voces más activas en la fiscalización del contrato de Luma Energy, y hablando sobre esta contratación, otra vez, para que usted lo tenga claro. O sea, Luma es un bebé de las compañías ATCO y Quanta. Luma dice que no puede atender con sus propios recursos lo que ocurrió tras el huracán Fiona y decide que contratar a una compañía de ATCO. Todo es el mismo cuerpo, ¿verdad? Para usar la imagen esta del cuerpo. Pues ese brazo derecho contrata el brazo izquierdo y el dinero, esos 95 millones, van al bolsillo común de ese entramado de compañías que pertenecen a ATCO y Quanta. Bueno, y hablando de energía eléctrica, amigos, está pendiente el plan de ajuste de la deuda, todavía no se ha completado y se ha conseguido un tiempo adicional. Este tema del plan de ajuste puede ser altamente técnico, pero mire, ya usted ha visto que cada vez que se termina un plan de ajuste de la deuda de alguna entidad gubernamental, hay un acuerdo con los bonistas y eventualmente viene un aumento para alguien, ese alguien siendo los consumidores. Este plan de ajuste de la deuda, según ha anticipado Carlos Saavedra, quien formó parte del Gobierno de Puerto Rico como secretario del Trabajo y es observador de estos procesos, va a traer inevitablemente un aumento en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Se imagina usted otro aumento más en la factura ya alta de luz? Pues parecería que ese es el proceso inevitable una vez se acuerde un plan de ajuste de la deuda. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Saavedra. Lo que es distinto de este caso es que es una ley, como tú mencionas, que impacta exclusivamente al sector privado. Y ese tipo de legislación la jueza Swain no la había tenido antes. Ella había tenido ante su consideración leyes que afectaban más al gobierno, o sea, pagos, beneficios contributivos, vacaciones de los empleados públicos. Así que lo distinto de este caso es ese aspecto del sector privado. Ahora bien, habiendo dicho eso, Alberto, el estándar jurídico que ha aplicado la jueza Swain es bien diferente a la Junta de Supervisión Fiscal. Básicamente la jueza va a decir, yo le voy a dar deferencia a lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal siempre y cuando no sea arbitrario y caprichoso. Y ese es un estándar bien laxo, porque la Junta lo que tiene es que articular una razón legítima. Y lo que ha dicho la Junta en cuanto a las enmiendas a la reforma laboral es que esas enmiendas tienen un impacto en el desarrollo económico. Nota que la jueza no tiene que comprar la teoría de la Junta. La Junta no tiene que demostrar que en efecto va a haber un impacto negativo en el desarrollo económico. Es articularle una razón legítima. Y bajo ese estándar, pues parecería ser entonces que la jueza va a tener que derogar la ley 41, pero como te mencioné, aquí la variable es que es una ley exclusiva del sector privado, así que hay que ver qué va a resolver la jueza. Esto es Pegados en la Mañana, en breve continuamos con más, no se vaya. Bajo fuego continúa la posibilidad de que Luma Energy contrate a una de las afiliadas de sus dueños de la compañía ATCO por $95 millones para trabajar la emergencia tras el huracán Fiona, tras admitir que no tiene los recursos ni el personal para atenderla bajo el contrato actual. Esta situación ha provocado señalamientos que apuntan a la naturaleza alegadamente leniente del contrato de Luma Energy, que le permite tomar este tipo de contratación sin restricciones contractuales. Está por verse todavía si ese contrato es autorizado por FEMA y por la Oficina de Alianzas Público-Privadas, que alega no haber recibido los documentos solicitados para poder evaluar el asunto en propiedad. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. A esta hora conversamos con el presidente saliente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Buenos días. Buenos días, Julio, y buenos días a los radioescuchas. Felicidades. Bueno, igualmente. Figueroa Jaramillo, ¿cómo usted describiría este contrato de 95 millones? Bueno, primero que esta es la muestra de lo que se ha venido denunciando desde el día 1 que se hizo el estudio legal sobre el contrato. Lo leonino, como bien destacaste, del contrato donde se le permite a Luma Energy subcontratar o contratar a sus compañías matrices. Y aquí se está dando un discurso que esto es una empresa privada que puede contratar
sin tener el requerimiento riguroso de la subasta o de otros tipos de elementos, pero hay una situación muy distinta en este contrato que aquí se paga con fondos públicos y una entidad que está operando unas facilidades públicas. Por lo tanto, la vara para medir es totalmente distinta a una empresa privada normal. Segundo, esto es, como he dicho, este es el comienzo de lo que significaría el contrato a 15 años. El contrato a 15 años es mucho más leonino de lo que estamos viendo hasta ahora, y cabe señalar que, ¿verdad?, una organización que hace estudios en Puerto Rico es el Centro para la Nueva Economía. En su ponencia el año pasado, el 2021, debo decir, destacó que el contrato iba a permitir lo que llaman ganancias ocultas. ¿Qué son ganancias ocultas? Que ellos mismos iban a empezar a brindarse servicio de forma cruzada entre sus compañías matrices y subsidiarias. Por lo tanto, la ganancia de Luma en Puerto Rico es exorbitante y eso lo pagamos nosotros. Eso sale de la factura. En lugar de ese dinero invertirse en reducir el costo energético o invertirse en infraestructura adicional, se lo está llevando Luma, y esto es una muestra más de que el gobernador, cuando se le cuestionó todos estos elementos, especialmente este tema, Julio, este tema se le cuestionó al gobernador y a Fermín Fontana, y cómo era posible que se permitiera ese tipo de contratación en el contrato, y él contestó que eso iba a cumplir con la mayor rigurosidad de los procedimientos y subasta para poder cumplir con ello. Ya estamos viendo en el primer oportunidad que no ha habido ni subasta. Se contrató no solamente una subsidiaria de sus matrices, sino contrató a su matriz, que es Quanta Service, y mira la cantidad de millones que se está llevando en este tipo de contratos. Pero en definitiva, por lo que está comentando Figueroa Jaramillo, pues esto es una situación que es permitida por las autoridades locales, ¿no? O sea, si yo soy una compañía y a mí me dejan contratarme a mí mismo, yo me contrato. El problema debe ser la fiscalización del gobierno, del ente contratante. El primer error fue permitir ese tipo de cláusula en el contrato. Digo, porque, claro, yo pensando, poniéndome el sombrero de compañía privada, pues claro que yo quiero echarme más chavos al bolsillo, y si me puedo contratar a mí para todo, me contrato. Y a mis primos hermanos, y a mi brazo derecho, a mi izquierdo, a la pierna derecha, yo me contrato, claro que sí. Sin lugar pero a duda. Quien tiene que estar pendiente de eso es el gobierno de Puerto Rico. Por eso es que el gobernador tuvo una oportunidad en llamada extensión del contrato suplementario de buscar un acuerdo real que beneficiara al pueblo de Puerto Rico y permitiera mayor transparencia y mejor utilización de los fondos. Y se hizo todo lo contrario, le entregaron un contrato suplementario sin término, con un aumento de 7 millones por costo de vida, por un año, donde el contrato sale más caro suplementario. O sea, el acuerdo temporero hasta que se resuelva la quiebra sale más caro que los primeros 2 años del acuerdo permanente que tiene Luma, que es de 70 millones anuales. O sea, todos esos elementos el gobernador tuvo la oportunidad, y ese chantaje que como yo dije anteriormente, percibo que el gobernador se ha sometido, de que es que si yo requiero una negociación, si yo requiero que si no acuerdas conmigo lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico, te vas. Eso no es permitible, eso no se puede permitir que un gobernador acepte ese tipo de chantaje, si es que lo que estamos percibiendo es lo correcto. Porque cada vez que se le cuestiona al gobernador por qué se tiene ese mal contrato, a pesar del sentir del pueblo en su gran mayoría que se cancela el contrato, su respuesta es que es una pesadilla salir de Luma, que tenemos que dejarlo, que eso atrasaría la reconstrucción, toda una serie de chantaje, como si Luma, vamos a ver el otro lado de la moneda, si Luma mañana se decide irse, que apagamos el país, no, va a seguir operando el país, va a seguir prendiendo, tenemos que una alternativa. Por tal razón, lo que estamos viendo es que el gobernador se ha convertido, y yo creo que eso ya hay una opinión generalizada, de que continuamente está defendiendo el desempeño de Luma. Y cabe señalar, Julio, en estas últimas semanas estamos recopilando cómo todos los días se continúa Puerto Rico en los top 5 de los sectores sin servicio de Estados Unidos en algún momento del día. Y ¿Quién establece ese top 5?
Los top 5, como yo lo he llamado, son el sistema de outage de sectores sin servicio en todo Estados Unidos. Y eso se calcula no por compañía, se calcula por estados o territorios, donde se dice los primeros 5 estados o territorios que se encuentran sin servicios. Claro, pero ¿quién establece ese listado? ¿Quién lo calcula? ¿Quién establece ese listado de los top 5? Ese sistema se alimenta de la información que las compañías suplen. Ahí hay un grado de mayor confiabilidad que lo que las mismas compañías pueden suplir a su nivel local. Y Puerto Rico se pasa en el top 5. Eso es lo que hace, como yo lo he llamado, los top 5, los top 5, porque se calcula los primeros 5 estados o territorios que están, o sea, que hay más cantidad de abonados sin servicio. Y Puerto Rico continúa, a pesar que el tema ya no se habla. Parece que en cierta manera es como que el país ya se acostumbró a quedarse sin luz. Pero siguen los top 5. Y esto es bien interesante porque ahora vamos a ver cómo los bonos de eficiencia que Luma tiene derecho y las métricas que no existen, todavía aprobadas por el negociado de energía, se van a calcular para si procede o no procede la otorgación de esos llamados bonos. Si vamos a ver la fiscalización que hay en Puerto Rico por parte del gobierno, que es 0, sin lugar a dudas le van a dar el bono como este contrato de 95 millones sin ninguna fiscalización. Claro. Bueno, por otra parte, y amigos, estamos comenzando con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Aquí hay un asunto que estuvimos discutiendo ayer y es que este contrato que Luma Energy pretende conceder a esta filial de ATCO parte de la premisa de que los recursos que tiene Luma Energy no son suficientes para atender la situación que dejó el huracán Fiona. Efectivamente, ¿qué supone esta admisión? Porque claro, Luma es la que está diciendo, yo no, con lo que tengo no puedo, pues tengo que buscar más. Primero que eso es parte de la muestra que se ha venido saliendo en todas las vistas investigativas en la Cámara y las denuncias que se han hecho, que Luma no tiene personal para poder atender la operación ordinaria, mucho menos situaciones como esta. Esto es el preámbulo, Julio, para también justificar toda la gama de contratación cuando empiecen a llegar los dineros de reconstrucción de fondos federales. Que de la misma tónica de esos 95 millones que se está otorgando o se le pretende otorgar a esta compañía a la compañía dueña de Luma, porque no es, vamos a hablar claro, es Quanta Service, la compañía dueña de Luma. Va a ser la misma dinámica para los 14,000 millones que se proyecta lleguen a Puerto Rico en la reconstrucción. Entonces, en palabras más sencillas, va a haber una cantidad de dinero sustancial que va a salir de Puerto Rico y que no va a tener un efecto directo en mejorar el sistema eléctrico. Vamos a utilizar ahora la emergencia de Fiona. Si hubiéramos querido el gobierno de Puerto Rico como dueño de la propiedad tener mayor eficiencia y mejor resultado en la reconstrucción, hubiera activado el acuerdo colaborativo de la American Power Public Association, que es la APA, para que viniera el proceso de la emergencia y ayudara en esa reconstrucción. Todavía no sabemos, Julio, a menos que ellos estén incorporando estos 95 millones en esos costos, ¿cuánto nos costó las brigadas que estuvieron en Puerto Rico en la emergencia en pleno? No en la reconstrucción de los daños, sino en la emergencia en pleno. Porque aquí hubieron brigadas de cuántas, decenas de brigadas de cuántas. ¿Cuánto nos va a costar eso? Nadie ha dicho, es más, Luma se ha negado a dar esa información. Definitivamente. Bueno, Ángel Figueroa Jaramillo, te agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. Excelente día. Era Ángel Figueroa Jaramillo de la UTIER hablando sobre este contrato de Luma Energy a una afiliada de ATCO, que es una de las compañías dueñas de Luma, para atender la situación tras el huracán Fiona, tras admitir que el personal disponible, el que tiene contratado, que según se nos dijo en la última ocasión, alcanza cerca de 3.500 personas, no es suficiente para poder atender la situación. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Ahorita estaba conversando con Renta, siempre le pregunto de cómo estaba la temperatura
antes de salir y me estaba comentando Renta que estaba frito, que estaba a 60 y pico, me parece. Renta, ¿cuánto era que estaba la temperatura por Carolina? 69. 69, imagínese usted, tempranito y fresquito. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, estaba recordándonos que efectivamente las temperaturas frescas, esa invasión de lo que llamamos el frío navideño, está prevaleciendo en toda la isla. Vamos a escuchar lo que ha dicho aquí en Radio Isla Ernesto Morales. Bueno, luego de este verano que estuvimos tan calientes, es un alivio, ¿verdad? Y esto pues va a estar continuando a través de toda la semana, ya que el viento se mantiene del norte, que esto es lo que ayuda a que las temperaturas se mantengan bastante bajas. No es hasta el fin de semana que vemos que el viento va a estar cambiando más del este, y esto pues estaría ayudando a que las temperaturas estén más altas. Aunque vamos a estar entre los bajos 90 en las costas durante el día de hoy, o altos 80, es por la noche que se enfría, ya que las noches están claras, y esto ayuda a que el enfriamiento de la isla, ¿verdad?, ocurra, y por eso estamos llegando a los bajos 50 en las montañas y en los bajos 70 a lo largo de la costa. Se registró el día más frío que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido estos pasados 2 días, han sido bastante fríos, y las condiciones se van a mantener. Por lo tanto, condiciones similares se esperan que estén predominando a través de la isla. 50 y pico de grados, ¿usted se imagina eso? Bueno, los que vivan en esa zona pues ya sabrán, nos dirán dónde es que se han estado reportando esas temperaturas tan bajitas, pero eso es frío de verdad. Por acá la cosa está fresquita, pero no tan fresquita. Bueno, señores, en otros temas, ustedes saben que el gobernador Pedro Pierluisi, luego de los reclamos de múltiples empleados públicos que se quedaron excluidos del alegado bono el sobrante del gobierno de Puerto Rico de 500 millones, pues han dicho, ha dicho el gobernador, vamos a preguntarle a la Junta de Control Fiscal a ver si me da permiso para extenderles parte de ese bono. La Junta de Control Fiscal no ha autorizado tal bonificación y los grupos que siguen sin recibir dinero han dicho que insistirán en ese reclamo. Tal es el caso de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de Acueductos, cuyo presidente dijo aquí en Radio Isla que insistirán en que se les dé parte de ese bizcocho que tiene que ver con las contribuciones de todos los puertorriqueños. Vamos a escuchar. Nosotros en primer orden no vamos a rechazar o desistir de nosotros reclamar ese bono. Aparte de esto, la Junta envía al gobernador una carta muy clara donde indica que hay unas oportunidades para decretar este bono. Primero, que busquen fondos federales. Segundo, que busque fondos de la corporación pública o la agencia y fondos federales. Quiere decir esto que esto no fue un no rotundo, sino que le dijo al gobernador, mira, detállame si tú recibiste y ya tú identificaste unos fondos, 60 millones para esta designación de este fondo especial, este bono especial, pues solamente lo que tienes que hacer es detallármelo. Y entonces yo lo evalúo. Quiere decir que esto no fue un no rotundo, y los trabajadores en la Autoridad de Acueductos y esta agencia no vamos a desistir, Mari Carmen. Mira, esto es una acción discriminatoria. Eso decía el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de Acueductos aquí en Radio Isla 1320 en entrevista con la amiga Mari Carmen Rivera Sánchez, recordándole al país que ellos van a insistir en que se les dé parte de ese bono que han recibido otros empleados públicos. Estos Pegados en la Mañana, nos movemos, amigos, ahora a Mayagüez. Ustedes saben que Mayagüez no tiene un alcalde en propiedad. El alcalde no se encuentra sentado como se debe en su silla por la investigación relacionada a todos aquellos fondos que fueron otorgados para el Centro de Trauma de Mayagüez y la creación de aquella corporación municipal. En su lugar, pues se supone que hay un alcalde interino, pero los amigos periodistas del área oeste reportan que hay una especie de pulseo de poder, tira y ala entre fuerzas del Partido Popular en la Sultana del Oeste por el control del municipio. Vamos a escuchar parte de lo que describió sobre ese tema aquí en Radio Isla 1320 el veterano periodista Frank Gaut de allá del oeste. Vamos a escuchar. Escribió una carta bien fuertecita al ingeniero Jorge Ramos, donde le advierte que intenta silenciar su voz
e imponer múltiples trabas y obstáculos a mis funciones como representante electa, y estamos citando. En particular, usted pretende prohibirme la comunicación con los empleados, funcionarios, gerentes y contratistas del municipio, y así por el estilo. O sea, que le están bloqueando el acceso a ella al municipio, es lo que está diciendo ella. Exacto. Ella, aparte de que es mencionada como la posible aspirante a sustituir al alcalde suspendido José Guillermo Rodríguez, ella fue ayudante del alcalde Rodríguez y es pensionada para ocupar esa silla, aparte de otros 5 o 6 líderes populares que también aspiran, incluyendo al ingeniero Jorge Ramos, que ha dejado de entrever de que podría aspirar a esa posición. Así que parece que ya empezó el pulseo para ver quién va a sustituir al veterano alcalde de Mayagüez en la silla de la Sultana del Oeste. Esto es Pegados en la Mañana. En Pegados en la Mañana, el tránsito. Y ya está por aquí Aixa Vázquez. Buenos días, Aixa. Saludos, excelente día para ti, los amigos que nos sintonizan. Ya hoy día martes, la actividad vehicular ya algo pesada, particularmente en las afueras de la zona metropolitana, pero ya obviamente es el tapón de todos los días. En el caso del Expreso de Diego, que ya comienza a la altura de Vega Baja, pasando por Vega Alta y hasta Dorado, ya los conductores saben que a partir de Dorado tienen disponible el carril expreso, tienen que pagar, pero les garantizan que lleguen de una manera más ligera a la zona metropolitana, y es que ya este tramo del Expreso 22 en Toa Baja se está complicando un poco. La vía costera, la 165, tránsito bastante cómodo, también la 167, al menos en la zona de Levitown, porque en el área de Bancoy, Buenavista y Resville hay algo de tránsito pesado, y también tramos del expreso número 5 cercano a la carretera número 2, allí en la zona urbana de Bayamón. Moderado el tránsito en la carretera 177 de Bayamón hacia Guaynabo, cómodo el expreso Rafael Martínez Nadal, también el expreso Kennedy, ya el expreso de Diego en Puerto Nuevo, tránsito moderado, al igual que la Valdoriotti en los elevados en Santurce. A esta hora está bastante pesada la Valdoriotti desde la intersección con la 3 hasta el aeropuerto en dirección de Carolina hacia San Juan, e incluso ya a partir del peaje de la ruta 66 los conductores van a experimentar algo de tapón en la zona, y de igual forma el expreso de Trujillo en la intersección con la carretera 845 y el expreso Luisa Ferré a la altura de Montelledra en dirección hacia San Juan, pero solamente hasta la salida de la carretera 199. Finalmente pesado el expreso 52 desde el peaje de Caguas Sur hasta el barrio Bairoa, y por supuesto la carretera 30 de Juncos hacia Gurabo hasta la salida hacia el expreso Chayán. No hay inconvenientes para aquellos que vayan hacia el sur a través del expreso o de la carretera número 2 y esta última vía en el oeste del país. En una hora regreso con más del informe del tránsito. Gracias a Aixa por estar con nosotros aquí en Pegados. Ya ustedes pendientes que ya regresará un poquito más adelante para actualizarnos cómo continúa el tránsito en las vías del país. Bueno, usted se acuerda de que tenemos más de 10,000 querellas sin atender en el Departamento de la Familia. Yo creo que usted lo recuerda y yo espero que no se nos olvide, porque cada vez que reflexiono sobre ese tema, más allá de la cifra, yo creo que lo que debemos hacer es ponerle rostro, intentar ponerle rostro a ese número, y entender que detrás de ese número hay 10,000 y pico de niños y niñas, probablemente más, porque una querella no es equivalente a un niño. Las querellas son por hogar, por lo tanto, si hay un hogar donde hay múltiples niños, ese número podría multiplicarse por 3, 4, incluso. Así que eso lo que implica es que hay niños que podrían estar siendo maltratados, golpeados, violados por sus padres tutores, pero el Estado no ha tenido el personal para ir a atender esas querellas y ni siquiera verificar si es cierta la querella. Sabemos también que muchas querellas no se sustentan, pero otras tantas sí. Sobre este particular, la senadora Elizabeth Rosa ha exigido al Departamento de la Familia que acabe de elaborar un plan, y si lo tiene, pues que lo haga público, para atender este tema que no es cualquier cosa. Vamos a escucharlo. Bueno, esto es bien preocupante, Luis, es bien preocupante, ¿verdad? Es preocupante, indefendible, inexcusable, ¿verdad? Que el Departamento de la Familia tenga tantos casos sin investigar, ¿verdad? A estas alturas, y, ¿verdad? Precisamente en el Senado de Puerto Rico se aprobó la resolución conjunta 190, la cual ordena establecer un plan de emergencia para atender los casos
¿verdad?, los casos del Departamento de la Familia y atender la crisis de abuso y maltrato contra nuestros niños en Puerto Rico. Esperamos, ¿verdad?, que próximamente esta medida pase a la mano del gobernador y se convierta en ley. Y con ello, ¿verdad?, se ordena a los departamentos de la familia, educación, salud, así como a la administración de salud mental y administración de, ¿verdad?, de contra la adicción, y obviamente a la Policía de Puerto Rico establecer un plan de emergencia. Yo creo que eso es lo más importante, que todas las agencias se unan y se establezca ese plan en beneficio de nuestros niños, ¿verdad?, que tanto lo necesitan, que son los que hoy, ¿verdad?, están siendo maltratados en sus hogares y no tienen voz, no tienen quien los visibilice. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Regresamos en breve. Sigue bajo fuego la intención de Luma Energy de contratar y desembolsar $95 millones para una compañía que es parte de su propio cuerpo, ese cuerpo que está compuesto por las matrices ATCO y Quanta. Luma pretendería contratar a una de las afiliadas de ATCO para realizar los trabajos relacionados a la recuperación tras el huracán Fiona, pero esa contratación no tiene subasta y hasta ahora, según ha dicho la Oficina de las Alianzas Público-Privadas, Luma no ha entregado todos los documentos que se le han solicitado para la evaluación de esa transacción. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué dice Fortaleza sobre este asunto? Nos acompaña a esta hora el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, designado por el gobernador Francisco Berríos Portela, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, señor Berríos, ¿cómo está? Buenos días, Julio. Buenos días a todos los que escuchan. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es la lectura hasta este momento, verdad, con la información que tiene Fortaleza de esta transacción, de esta contratación? Mira, Julio, la realidad es que Luma, como operador de la red eléctrica, pues tiene la obligación de obtener, ¿verdad?, y de poder añadir los recursos necesarios para poder atender los trabajos relacionados a todo lo que es la red eléctrica. Específicamente en este caso estamos hablando de lo que es la respuesta post el huracán Fiona. Sí. Que todavía estamos bajo una categoría B cubierta por los fondos FEMA hasta marzo del próximo año. Ajá. ¿Y eso qué implicación tiene sobre el planteamiento de la contratación a esta subsidiaria de ATCO? En ese sentido, y quiero aclarar, ¿verdad? La subsidiaria no es una subsidiaria de ATCO. El consorcio de Luma está compuesto por Quanta y Luma. En este caso, el contrato que ha estado públicamente discutiéndose es la contratación a una de las subsidiarias dentro del equipo del grupo de Quanta. De Quanta, exactamente. Que es lo mismo, ¿verdad? Cambiemos el sombrero. Una subsidiaria de una de sus compañías matrices. ¿Fortaleza lo ve de manera adecuada o no? Mira, esto no se trata de si Fortaleza lo ve de manera adecuada o no. Esto se trata de cumplimientos que tienen que llevarse tanto de la Junta con la Junta de Control Fiscal para asegurarnos de que no haya ninguna irregularidad, tanto con lo que es la Administración de las Alianzas Público-Privadas y tanto lo que es el cumplimiento con FEMA, que a fin de cuentas es quien va a pagar todos estos trabajos. Así claro, que, y si no lo paga, lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? Bueno, si no lo paga, el operador es el que se expone a no poder recobrar este dinero, porque ciertamente Puerto Rico y lo que son los fondos relacionados al sistema eléctrico tienen que ser subsidiados y tienen que ser cubiertos con los costos en caso de emergencia de Fiona por FEMA. Así que en ese sentido... Claro, pero el operador no tiene dinero propio, o sea que en cualquier caso, si tuviera que invertir en un gasto no aprobado por FEMA, ese dinero presumiblemente saldrá de las arcas públicas o del bolsillo de los consumidores. De una de dos, porque ellos no tienen capital privado invertido. Pero eso no es una opción, Julio, y ciertamente vamos a asegurarnos de que estos contratos, todos, no solamente este contrato que ha estado en discusión pública, sino también contratos para aumentar la capacidad en poda, contratos para aumentar la capacidad en respuesta ahora y maximizar el uso de los fondos disponibles hasta marzo, tras el paso de Fiona. Vamos a asegurarnos y vamos a exigirle a Luma de que esos trabajos sean 100% cubiertos con los fondos FEMA, porque obviamente no es una alternativa, no está presupuestado
el que esos fondos sean cubiertos por la tarifa. Así que ese es un tema de cumplimiento estricto que tiene que tener la compañía Luma. ¿Y cuando, o sea, Luma Energy le ha explicado a usted o a alguien de los entes llamados a la fiscalización de su contrato cómo es que optaron por contratar la autocontratación, ¿verdad? Contratar a un brazo de su propio cuerpo en lugar de contratar, de activar, por ejemplo, el acuerdo de APA, ¿verdad? Para traer las brigadas de los estados a precio más barato, digamos. O sea, ¿por qué una cosa versus la otra cuando parecería más costo efectiva? Bueno, Julio, ciertamente yo no he visto ninguna comparación que haya trascendido pública entre las tarifas a través de APA y las tarifas establecidas a través de Cuanta. De ordinario, ¿verdad, licenciado? Para eso es el acuerdo de APA y siempre se han garantizado precios mucho más baratos que lo que de ordinario puede ser la contratación regular. ¿No es ese el caso entonces? ¿No es más barato el acuerdo de APA, la activación del acuerdo de APA? No necesariamente podemos brincar a esa conclusión. Ciertamente hay una percepción tal vez errónea de que los acuerdos de ayuda mutua son libres de costo. Para nada. Estos acuerdos conllevan costos. No, libre de costo no. Hemos estado trabajando incluso todavía el día de hoy con cubrir las obligaciones que se obtuvieron en la respuesta de María, porque precisamente hubo algunas controversias. Así que todavía el día de hoy hemos estado cubriendo y atendiendo unos asuntos específicos de deudas relacionadas a esos costos extraordinarios que tuvimos tras el paso del huracán María. Así que, sin restar mérito, por supuesto, a la ayuda genuinamente que nos brindaron en un momento de alta necesidad. Por otro lado, tenemos el contratista eléctrico más grande de todos los Estados Unidos, sí, tenemos que reconocer que se llama Cuanta. Así que la oportunidad de tener ese contratista que nos dé servicio y los chances, ¿verdad?, de que pueda hacer esa compañía, pues ciertamente tenemos que reconocer también el valor que trae el tener ese tipo de empresa dándonos servicio en Puerto Rico y la capacidad de respuesta y de poder aumentar los recursos de manera rápida. Vale, licenciado, entonces usted nos está diciendo que la activación de APA no es más barata. Quiere decir que ya la Fortaleza hizo un análisis comparativo y ha concluido que es mejor contratar a Cuanta. Ese análisis le corresponde realizarlo a Luma como operador para demostrarle a FEMA la necesidad de poder contratar directamente con Cuanta. ¿Y ese análisis se hizo? Ese análisis lo tiene que haber realizado Luma como operador para poder otorgar ese contrato. Coincido con usted en que, ¿verdad?, la lógica dice que tendría que haberlo hecho, pero le pregunto, ¿verdad?, porque ustedes fiscalizan ese contrato también, ¿lo hicieron? O sea, ustedes le preguntaron a Luma, usted ya hizo un análisis y lo más costo efectivo es contratarse a sí mismo. ¿Eso ocurrió? Como parte de las conversaciones que hemos tenido, sí hemos validado que toda la documentación y justificación del por qué se hizo esa contratación o se pretende hacer esa contratación a la compañía Cuanta, sí se ha confirmado que han documentado todo el proceso y han realizado el análisis para ser presentado a FEMA. O sea, que usted lo puede confirmar hoy que efectivamente Luma Energy hizo un análisis de opciones y lo más barato es contratar a Cuanta. Lo más costo efectivo, considerando la respuesta, la capacidad de aumentar recursos y materia, equipos y todo lo necesario, y el resultado de ese análisis, según ellos están presentando y van a presentar ante FEMA, pues resulta que era más costo efectivo la contratación a Cuanta. La contratación a Cuanta. Esos números ustedes los tienen en Fortaleza. ¿Cuántas opciones se miraron y por qué es más barato Cuanta? Hemos recibido información, si te digo específicamente, si recibimos una subasta con los resultados. Mira, Julio, no, realmente esto ocurrió en un momento, hace 2 meses aproximadamente, donde se estaba entrando en lo que era ese proceso de contratación. Nuevamente, el enfoque de nosotros es asegurarnos de que se aumente la capacidad, que todo se haga en cumplimiento. FEMA, la Junta de Control Fiscal, la Autoridad de Alianza Público-Privada, pasan juicio sobre todos estos temas, igualmente el COR3 también pasan juicio sobre todas estas contrataciones. Estamos enfocados en que se hagan los trabajos, en que mejore el servicio para todas las personas en Puerto Rico. Claro, le pregunto esto, licenciado, porque evidentemente al tratarse de dinero público, pues uno no debería descansar en
el por qué sí, ¿verdad? Que yo hice esto y te prometo que fue la mejor opción. O sea, debería haber un ejercicio de exponer públicamente cuáles fueron esas opciones que se manejaron, cuánto costaban y por qué cuánta es más barato, ¿verdad? Para que la gente, que a fin de cuentas este dinero es público, la gente entienda cuál fue el ejercicio que hizo concluir que era más barato cuánta. Esas cifras se pueden publicar. Esas cifras habría que indagar más información, Julio, pero nuevamente estamos enfocados en mejorar, en que mejore el servicio, en que se provean los resultados. Claro, pero no es incompatible, ¿no? O sea, el querer que se mejore el servicio y ser transparente con las transacciones, ¿no? O sea, claro, puede hacerse público cuáles fueron las opciones para contratarse y por qué se escogió cuánta. Claro, pero nuevamente, esto lleva un proceso de escrutinio por múltiples entidades, que no tenemos ningún problema en buscarte la información para hacerla pública. Igualmente, exhortamos a que hagan entrevistas a la compañía Luma para que pueda responder puntualmente cada uno de los puntos, y coincido contigo en la transparencia de la información, totalmente de acuerdo. El problema con eso último que usted nos dice, licenciado, que yo coincido en que Luma tendría que hablar, lo que pasa es que si usted los consigue, usted me avisa, porque desde ayer se les está pidiendo entrevistas desde las 9 de la mañana y no han estado disponibles. Bueno, haremos lo propio para que puedan atender la petición. Pero nuevamente el enfoque que estamos es en que la operación sea una que mejore, en que la operación sea una que mejore el servicio, y sí, el cumplimiento con todas las leyes y reglamentos le corresponde a la compañía como operador y tienen que cumplirlo según le requiere FEMA, le requiere el COR3, le requiere la Autoridad Público-Privada, la Junta de Control Fiscal. Aquí hay muchos ojos mirando estos contratos, muchos ojos mirando todas estas propuestas. Precisamente, por último, licenciado, emitió una declaración escrita ayer el licenciado Fermín Fontanes diciendo que ese contrato no era final y que Luma no había provisto todos los documentos que se le habían solicitado para su análisis. ¿Usted sabe por qué no le ha enviado los documentos a la Oficina de Alianzas Público-Privadas? Desconozco el detalle, pero sí, eso es uno de la muestra, ¿verdad? De lo que tiene, de los cumplimientos que tiene que hacer Luma, y ciertamente del proceso de fiscalización que se lleva a cabo como parte de la contratación. Nuevamente, la fiscalización la dividimos en múltiples áreas. La fiscalización de este servidor se enfoca directamente en lo que es la operación. Sí podemos hablar de todos los proyectos que están en curso, sí podemos hablar de qué implica los trabajos que van a estar realizándose bajo este contrato, de qué implica los trabajos que, además de este contrato, otras contrataciones que se han llevado a cabo para aumentar la capacidad de control de vegetación, específicamente, que sabemos que es uno de los puntos más débiles del sistema eléctrico en Puerto Rico. Esto también forma parte, contratos, no solamente contratos también como a compañías locales y a otras compañías que están proveyendo servicios para lo que son los trabajos post el huracán Fiona, que van a ser reembolsables por FEMA. Vale, así que entonces yo creo que coincidimos en que debería ser público el ejercicio numérico que hizo concluir que cuánta es más barato. Deberíamos tener la expectativa, licenciado, de que alguien va a publicar los números, cuántas compañías fueron evaluadas, cuáles fueron los costos y por qué más barato cuántas. ¿Podemos tener esa expectativa? Podemos buscar un análisis, ciertamente, y asegurarnos de que haya esa visibilidad, pero lo más importante aquí también no solamente es el costo, estamos hablando también de costo efectivo, de que haya la respuesta, de que haya la capacidad de aumentar en el momento que es necesario. Y eso, claro, pero para hablar de costo efectividad es imprescindible hablar de costo, ¿no? Saber cuánto costó. Correcto, costo, efectividad, definitivamente los costos que vayan a ser implicados, públicamente ha trascendido que es una contratación que puede totalizar hasta $95 millones. Ciertamente no necesariamente hay que consumir esa cantidad en su totalidad. Eso es casi la totalidad del contrato de Luma, ¿no? ¿Perdóname? Que eso es casi la totalidad del contrato de Luma para su primer año. Luma cobra 115 millones, su partida para la operación, ¿verdad?, el manejo del contrato, y ahora serían 95 millones adicionales. Para realizarse a la empresa Cuarta, para realizar servicios específicos que nuevamente van a tener todo el escrutinio de las entidades federales y estatales para poder asegurarse que puedan recibir los reembolsos correspondientes a esos dineros.
Bueno, licenciado, le agradezco el tiempo y estaremos a la espera de la divulgación de esa información que me parece que es imprescindible para que los ciudadanos entiendan por qué es costo efectivo contratar a Quanta versus otras opciones. Buenos Estamos días. pendientes. Cómo no. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Ahí ustedes lo escuchaban, el licenciado Francisco Berríos Portela, que se supone es el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, un puesto nombrado por el gobernador para la fiscalización del contrato de Luma, además de la fiscalización que ya se supone se realice desde la Oficina de Alianzas Público-Privadas y del negociado de energía y desde todos los protagonistas de la discusión sobre este tema. Dice el licenciado que la Fortaleza concluye que es más costo efectivo contratar a Quanta, solo que Fortaleza no puede proveer en este momento. ¿Por qué es más costo efectivo? ¿Cuántas opciones se evaluaron? ¿Cuánto costaban versus cuánto cuesta Quanta y su contratación? Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320, hablando de energía, pero ya en otros asuntos nos conectamos con el señor Irán Torres Montalvo, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Buenos días. Buenos días, Juli. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha. Gracias por acompañarnos. Bueno, secretario, ¿han creado ustedes una oficina para querellas sobre placas solares exclusivamente? ¿Tan complicada está la cosa? ¿Mucha querella? Pues mira, Julio, la realidad es que nosotros en el día de ayer pues estuvimos anunciando mediante orden administrativa la creación de lo que se va a conocer como la Oficina de Manejo de Asuntos de Energías Renovables, donde nosotros lo que buscamos es que se le dé un trato expedito a todas las querellas que están en el departamento ahora mismo corriendo su curso y las próximas, ¿verdad?, que se estarían radicando. Esto no es cuestión de que tengamos un volumen exagerado de querellas. Nosotros lo que entendemos es que el departamento tiene que ser proactivo en atender el asunto de la energía renovable, toda vez que Puerto Rico se está moviendo a pasos agigantados, ¿verdad?, lo que es la energía verde, la energía solar. Desde el 2017 para acá, en Puerto Rico se han instalado unos 42,000 sistemas de energía solar residenciales, y al rate que vamos ahora mismo estamos hablando de que mensualmente se están instalando unos 4,000. Si tú tomas en consideración esas cifras, pues es natural, ¿verdad?, de que nos sigan llegando y que se ve un aumento en el número de... Claro, se está consumiendo más ese producto. Devoluciones y garantías, correcto. Claro que sí. Entonces, ¿esta oficina cómo va a funcionar y cuánto personal tiene a su cargo, licenciado? Pues mira, ahora para empezar, nosotros lo que hicimos fue esto, no hay personal nuevo, no estamos trayendo gente adicional a la agencia, básicamente estamos reasignando personal que ya era parte de nuestro equipo. Esta oficina está adscrita a la oficina del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y va a tener este rol de ser un intermediario que interviene directamente con las querellas que se vayan a estar radicando en el departamento, como las que ya están radicadas, para entrar en línea directa en comunicación con los comercios ¿verdad?, contra quien hay querellas por la instalación de sistemas de placas solares y tratar de llegar a acuerdos o mediación informal que le puedan resolver el asunto, el problema que tenga el consumidor con su sistema solar de manera rápida, eficaz e inmediata, que es de lo que se trata, de que no tengan los consumidores que esperar todo el trámite regular de una querella administrativa, si es un asunto que se puede resolver mediando o hablando en línea directa con los comercios. Licenciado, es público, ¿verdad?, que desde hace ya, no tiene que ver con usted ni con el secretario anterior, pero desde hace ya varios años, más de 10 años, la cantidad de empleados disponibles de la agencia que usted dirige es bastante menor que lo que había en el pasado. Me dice usted que esta secretaría se crea con el personal que ya tiene la agencia. ¿Darán abastos para esto? Porque estamos hablando de la misma cantidad de empleados, ¿no?, con una carga ya alta de trabajo. Pues mira, Julio, como tú mencionas, no es un secreto, el Departamento de Asuntos del Consumidor, ¿verdad?, en los medianos 2000 por ahí llegó a tener un empleado. Hoy apenas tenemos 150, pero la realidad es que eso pues, no nos detiene. Al presente nosotros tenemos herramientas digitales que no existían, ¿verdad?, hace unos años atrás, las redes sociales, las páginas de internet, que por ahí se pueden manejar muchas confidencias, querellas, y nos flexibiliza la manera en que nosotros hacemos el trabajo. Así que en ese sentido, pues entiendo que estamos haciendo mucho más trabajo con menos recursos, ¿verdad? Los empleados están dispuestos a seguir haciendo este trabajo y hacer el esfuerzo máximo para atender las querellas de los consumidores, que es la razón de ser, ¿verdad?, del Departamento de Asuntos del Consumidor. Hasta el momento, ¿cómo va el tema de las querellas? Porque en el pasado, el secretario anterior había divulgado una lista de las compañías principalmente querelladas y había un problema de cumplimiento de contrato, ¿verdad?, de una expectativa que se le creaba al cliente versus la realidad, que en muchos casos era o servicio defectuoso o
un producto que no cumplía las expectativas de generación de energía, etcétera. ¿El problema sigue siendo el mismo? Pues mira, Julio, hay diversos problemas con lo que es el asunto de las placas solares. Yo creo que el mayor que nosotros hemos identificado es la falta de inventario. Me explico. Como las placas y las baterías se están vendiendo tanto y tanto en Puerto Rico, la realidad es que en ocasiones, si es un desperfecto con un equipo que ya está instalado, hay problemas si hace falta reemplazarlo. Digamos, por ejemplo, la batería. Van a querer reemplazar la batería, pues no hay, en ocasiones no hay inventario de lo mucho que se está vendiendo el producto. Así que para cumplir con las garantías, por ejemplo. Correcto, para poder cumplir con las garantías. Otro de los problemas que hemos ido identificando es que muchos consumidores adquieren el sistema de placas y baterías y entienden, esto va a cubrir toda mi demanda, ¿verdad?, de servicio eléctrico, puedo usar la lavadora, la secadora, el fryer, el cafetera, cuando la realidad es que son equipos que aunque sí los puedes utilizar, drenan la batería rápidamente. O sea que también hay problemas de desinformación o falta quizás de divulgación de los datos específicos. Tenemos que entender que muchos de estos equipos, pues las especificaciones y la manera en que funcionan, pues requiere un conocimiento, por lo menos que quizás el consumidor sea proficiente en ponerse a leer los detalles de la literatura y las especificaciones para entender exactamente qué es lo que está comprando. Obviamente, pues esto es de parte y parte. Tiene que haber más información, más explicación y divulgación de parte también de los comercios que venden estos equipos. Bueno, secretario, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Ahí tienen ustedes al secretario de Asuntos del Consumidor hablando con nosotros acerca de esta secretaría, esta oficina que atenderá las querellas sobre placas solares. Obviamente ha dejado claro que no se trata de la contratación de personal adicional en el DACO, sino que es una reasignación del personal que ya tienen, que debo decir que ya está bastante sobrecargado, pero descansa el DACO en la cooperación ciudadana, el envío de querellas, las denuncias cibernéticas, entre otras cosas. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320, la hora 7:28. Radio Isla 1320, noticia de última hora. Amigos, las autoridades reportan sobre un doble asesinato ocurrido en la carretera PR 53 en Ceiba. Según la información preliminar, este incidente ha tenido como víctima a un hombre y una mujer. Repetimos, esto ha sido en la carretera PR 53 en el municipio de Ceiba, un doble asesinato que ha ocurrido en las últimas horas. Estaremos ampliando la información en breve aquí en Pegados en la Mañana. Ya regresamos. Las autoridades han reportado un doble asesinato que ha tenido lugar en el municipio de Ceiba, específicamente en el Expreso 53. La información preliminar apunta a que las víctimas han sido un hombre y una mujer. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y a esta hora conectamos con el teniente coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico, que pues tiene algo más de información sobre este incidente, este suceso. Buenos días, teniente coronel, ¿cómo está? Escucha. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué información tiene sobre este asunto? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, esto prácticamente ocurre hace unos minutos atrás. Es bien poca la información que tengo. Sé que ya llegó el personal de autopista al lugar. Ya están acordonando el lugar para proteger la escena, así que nuestro personal se está trasladando hasta allá. Inclusive este servidor ya mismo sale también para allá. Así que lo que sé es que es un hombre y una mujer. Y claro, ya más detalles los podré tener quizás en la próxima hora, una vez me encuentre en el lugar y pueda apreciar qué es lo que está ocurriendo allí, relacionado a qué, si tiene que ver nuevamente con el trasiego de droga o qué es lo que tenemos acá. Claro, este tipo de incidentes, como usted ya nos ha explicado en el pasado, usualmente, no sabemos porque usted no ha llegado allí, no tiene todos los detalles, pero usualmente están relacionados a cosas del bajo mundo, este tipo de ejecución pública en la calle, etcétera. Sí, exacto, es lo que hemos visto, ¿verdad?, en todo este trayecto, pero no me quiero centrar ahí y quiero estar allí, que no vaya a ser que sea otra situación y ¿verdad?, y le esté ligando yo algo, pero cuando uno ve forma y manera, volvemos otra vez a la constante. Así que vamos a ver, una vez yo esté allí, ya podré tener un cuadro más claro de con qué vamos a estar trabajando. Así que entonces, lo que se tiene hasta ahora es que fue en ese Expreso 53, que fueron hombre y mujer. Se sabe si fue, ¿verdad? No tengo las circunstancias, no sé si usted las tiene en esta etapa porque es muy preliminar, pero fue una escena de estas en movimiento, un vehículo disparó al otro. Bueno,
realmente lo que tengo hasta ahora es eso, pero no te puedo verdad categóricamente confirmar. Claro. Alegadamente fue en movimiento, pero no sabemos si se detuvieron en el paseo, si se conocían. O sea, es que está tan preliminar que no se puede llegar hasta allá. Claro. Y le agradezco el tiempo porque sé que precisamente va en dirección hacia la escena. Gracias por estar con nosotros y ya nos comunicaremos más adelante para tratar de ampliar esta información. Siempre a las órdenes, Julio. Cómo no. Ahí tienen ustedes al Teniente Coronel Roberto Rivera con esta información muy fresca, tanto que él va en dirección a la escena para conocer detalles sobre este doble asesinato que ha tenido lugar esta mañana en el municipio de Ceiba. Según ha trascendido, un hombre y una mujer que fueron ultimados a tiros. Bueno, mientras tanto, amigos, cambiamos de tema y a esta hora conversamos sobre otro asunto. Y es que ustedes saben que ha causado controversia el anuncio de contratación que ha hecho Luma Energy para una subsidiaria de Quanta. Quanta y ATCO, para que usted tenga el detalle si no lo conoce, son, digamos, el padre y la madre de Luma. O sea, Quanta y ATCO unieron su capital y crearon una criatura que se llama Luma para atender el mercado de Puerto Rico. Bueno, en definitiva, el Luma Energy ha dicho que no tiene el personal necesario para poder atender la emergencia creada tras el paso del huracán Fiona y por lo mismo tiene que contratar recursos externos. Ha decidido entonces contratarse a sí misma, es decir, contratar a Quanta, que es su padre o su madre, como usted quiera verlo, y una de sus subsidiarias para darle ese servicio y le va a pagar $95 millones, casi la totalidad del contrato primario a Luma, que es de 115 millones en este primer año. Conversamos con el portavoz de la Fortaleza, el licenciado Francisco Berríos Portela, secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, y este dijo que Luma pudo probar ante la Fortaleza que esta determinación fue la más costo efectiva. Vamos a escuchar al licenciado. Como parte de las conversaciones que hemos tenido, sí hemos validado que toda la documentación y justificación del por qué se hizo esa contratación o se pretende hacer esa contratación a la compañía Quanta, sí se ha confirmado que han documentado todo el proceso y han realizado el análisis para ser presentado a FEMA. O sea, que usted lo puede confirmar hoy que efectivamente Luma Energy hizo un análisis de opciones y lo más barato es contratar a Quanta. Lo más costo efectivo, considerando la respuesta, la capacidad de aumentar recursos y materia, equipos y todo lo necesario, y el resultado de ese análisis, según ellos están presentando y van a presentar ante FEMA, pues resulta que era más costo efectivo la contratación a Quanta. Eso es parte de lo que ha dicho, pero añadió lo siguiente, el licenciado Berríos Portela, que como decíamos, es el que dirige esta secretaría que fue creada en Fortaleza ante la atención del reclamo público por las alegadas ineficiencias del contrato de Luma Energy y la ejecución de la compañía. Dijo, de hecho, el licenciado Portela, que hay muchos ojos que están fiscalizando el contrato. Decía el senador Zaragoza que cuando hay demasiada gente fiscalizando, el resultado final es que no hay fiscalización. No sabemos si este es el caso, pero miren lo que dijo el licenciado Berríos Portela. Esas cifras habría que dar más información, Julio, pero nuevamente estamos enfocados en mejorar, en que mejore el servicio, en que se provean los resultados. Claro, pero no es incompatible, ¿no? O sea, el querer que se mejore el servicio y ser transparente con las transacciones, ¿no? O sea, claro, puede hacerse público cuáles fueron las opciones para contratarse y por qué se escogió Quanta. Claro, pero nuevamente, esto lleva un proceso de escrutinio por múltiples entidades, que no tenemos ningún problema en buscarte la información para hacerla pública. Igualmente, exhortamos a que hagan entrevistas a la compañía Luma para que pueda responder puntualmente cada uno de los puntos. Y coincido contigo en la transparencia de la información, totalmente de acuerdo. El problema con eso último que usted nos dice, licenciado, que yo coincido en que Luma tendría que hablar. Lo que pasa es que si usted lo consigue, usted me avisa, porque desde ayer se les está pidiendo entrevistas desde las 9 de la mañana y no han estado disponibles. Bueno, haremos lo propio para que puedan atender la petición. Pero nuevamente el enfoque que estamos es en que la operación sea una que mejore, en que la operación sea una que mejore el servicio
y sí, el cumplimiento con todas las leyes y reglamentos le corresponde a la compañía como operador y tienen que cumplirlo según le requiere FEMA, le requiere el COR3, le requiere la Autoridad Público-Privada, la Junta de Control Fiscal. Aquí hay muchos ojos mirando estos contratos, muchos ojos mirando todas estas propuestas. Eso es lo que decía el licenciado Berríos Portela. Más temprano, el representante independiente Luis Raúl Torres, que ustedes saben ha sido una de las voces de mayor insistencia en la fiscalización del contrato con Luma Energy, dice que esta no es una buena transacción y que Luma lo que está buscando es garantizar ganancias adicionales a sus propias empresas matrices, recordándoles, amigos, que Luma Energy es una criatura de Quanta y de ATCO y que Luma Energy está contratando a Quanta para que le brinde este servicio por el monto total de $95 millones. Vamos a escucharlo. Que esta compañía Quanta y ATCO, que son las dos compañías matrices dueñas de Luma, han establecido un esquema de ir incorporando compañías en Puerto Rico afiliadas a ellos para que Luma las vaya contratando en distintas etapas y para distintos trabajos, de manera que ellos puedan acceder a los fondos federales de FEMA y de esa manera cumplir con lo que ellos le figuraron a sus accionistas, que Quanta Services le dio a sus accionistas, que si ellos lograban realizar la mayoría de los trabajos para reparar la red eléctrica de Puerto Rico, sus accionistas podían tener ganancias de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares. Y ahí es que vemos por qué es que Luma no quería contratar las brigadas que hacían los municipios para restaurar la red eléctrica luego del azote del huracán Fiona. Se negaban a contratar las brigadas de los alcaldes, amenazaban los alcaldes hasta con radicarles querellas para llevarlo ante los tribunales. Si los alcaldes hacían brigadas y tocaban la red eléctrica, tampoco querían contratar a los celadores de líneas que se ofrecieron, que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de la propia autoridad. Sobre este mismo tema conversamos con Ángel Figueroa Jaramillo y aseguró que esta situación ya había sido advertida por el Centro para la Nueva Economía, que había dicho que el contrato que finalmente se firmó con Luma Energy es un contrato que permitía este tipo de instancia de contratación sin subasta, utilizando como excusa la emergencia. Vamos a escuchar lo que dijo Ángel Figueroa Jaramillo. Una organización que hace estudios en Puerto Rico es el Centro para la Nueva Economía. En su ponencia el año pasado, el 2021, debo decir, destacó que el contrato iba a permitir lo que llaman ganancias ocultas. ¿Qué son ganancias ocultas? Que ellos mismos iban a empezar a brindarse servicio de forma cruzada entre sus compañías matrices y subsidiarias. Por lo tanto, la ganancia de Luma en Puerto Rico es exorbitante y eso lo pagamos nosotros. Eso sale de la factura. En lugar de ese dinero invertirse en reducir el costo energético o invertirse en infraestructura adicional, se lo está llevando Luma, y esto es una muestra más de que el gobernador, cuando se le cuestionó todos estos elementos, especialmente este tema, Julio, este tema se le cuestionó al gobernador y a Fermín Fontana, y cómo era posible que se permitiera ese tipo de contratación en el contrato, y él contestó que eso iba a cumplir con la mayor rigurosidad de los procedimientos y subasta para poder cumplir con ello. Ya hemos visto, ya estamos viendo en el primer oportunidad que no ha habido ni subasta. En un rato, amigos, vamos a retomar el tema de las más de 10,000 querellas que han sido desatendidas por el Departamento de la Familia porque no tiene personal. Fíjense, en el momento en que se habla de que aquí hay un sobrante de $500 millones y que nos sobran los chavos y que recaudamos de más y que vamos a repartir bonos, hay cosas como la contratación de trabajadores sociales que no se dan porque no hay dinero para eso. Puede haber sobrante cuando faltan trabajadores sociales, puede haber sobrante cuando no hay vigilantes de recursos naturales, puede haber sobrante cuando faltan 3,000 policías, puede haber sobrante cuando hay tantas carencias. No estoy tan seguro de que así sea. De hecho, mi columna de hoy para Metro habla sobre ese particular, la puede buscar usted en metro.pr. Esto es Pegados en la Mañana. En Pegados en la Mañana, el tránsito. Ya está por aquí Aixa Vázquez, buenos días. Saludos, buenos días para ti, los amigos que nos sintonizan. Bueno, a esta hora
se ha cerrado un tramo del Expreso 53 en Ceiba debido a un doble asesinato, un asesinato que ocurrió hace escasamente una media hora en ese expreso, en los carriles en dirección de Ceiba hacia Fajardo, a la altura del kilómetro 8, según informan las autoridades. Una pareja, un hombre y una mujer que iban a bordo de un vehículo, fueron asesinados en el interior del mismo, y aparentemente es una escena bastante amplia, así que el cierre comenzó ahora de la vía de rodaje. Se están desviando los conductores a través de la salida 10 que conduce hacia la zona sur de Fajardo, así que está advertido. Al parecer va a ser una escena que se va a tomar bastante tiempo. Los carriles en direcciones de Fajardo hacia Ceiba no se han cerrado, pero definitivamente esto va a afectar el tránsito en la zona. Moviéndonos ya hacia la zona metropolitana, todavía sigue el tránsito bien complicado en la Valdoriotti de Castro, también tramos de la ruta 66 a partir de la Plaza Peaje en dirección hacia la Valdoriotti. Esa Valdoriotti o Expreso 26 en los elevados de Santurce tiene tránsito moderado, así como también el ramal 8, el Expreso de Trujillo Alto, la 65 de Infantería, tránsito moderado también en el Expreso Kennedy, el Expreso de Diego. Hemos tenido mañanas más complicadas. Mientras tanto, este Expreso de Diego, sin embargo, todavía entre la colindancia entre Vega Baja y Vega Alta y hasta Dorado, el tránsito bien lento, cerca de unas 8 millas por hora la velocidad promedio en la zona. El Expreso 5, salida hacia el Expreso de Diego en la zona de Bayamón, también pesado, y también la conexión entre ese Expreso 5 y la carretera número 2 en Bayamón Urbano, también tránsito pesado, y la 167 en Banscoy, Buenavista y la zona de Rexville. Comenzando a complicarse el Expreso Martínez Nadal de Guaynabo hacia la zona de San Juan, también el Expreso 52 a la altura de Montelledra en dirección hacia el norte, y por supuesto ese Expreso Luisa Ferré en Caguas, desde el peaje de Caguas Sur hasta el barrio Bairoa, hay tránsito pesado, y la 30 de Juncos hacia Gurabo. Ya si va hacia el sur, a través del Expreso 52 va a encontrar tapón mucho antes de la salida hacia Juana Díaz Pueblo y hasta la salida de la carretera número 10, y de igual forma esa carretera 52 de sur a norte, cerca de la salida al aeropuerto Mercedita, también tránsito pesado sin inconvenientes en la zona oeste del país. Que tengan excelente martes. Yo quiero Point Guard. Bueno, amigos, a esta hora vamos a hablar un poquito sobre la educación. Ustedes saben que la pandemia lo cambió todo, y a raíz de la pandemia, precisamente la educación, sobre todo la universitaria, vivió una transformación que no se limitó a integrar, por ejemplo, la tecnología. También esta integración de la tecnología, la llamada virtualidad, contribuyó a que se ajustara el enfoque pedagógico y se diera una visión global, porque ya no hay fronteras físicas, ¿verdad? Y la virtualidad permite conectar con profesores y recursos en cualquier parte del mundo. Y precisamente para conversar sobre este tema nos acompaña Joel Vélez Colón, el director de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo se encuentra, Joel? Saludos, muy buenos días. Muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de conversar sobre este tema de educación internacional en el contexto universitario, ya finalizando el semestre académico y preparándonos para retomar el 18 de enero. Así es, precisamente cómo se ha enriquecido la educación internacional para los universitarios en este contexto de la pandemia y la virtualidad en el proceso académico. Mira, actualmente las universidades le están dando a nivel mundial un mayor énfasis a la internacionalización de la educación superior. Y cuando hablamos de la internacionalización es la transformación de la institución, pero de forma estratégica para que se transformen los servicios administrativos, educativos y proveer experiencias que impacten las 3 misiones de la universidad. Y siempre es importante recordar eso. La universidad está para la enseñanza, la investigación y el servicio a la comunidad. Así que estas experiencias de educación internacional impactarán estas 3 áreas, como lo ha hecho la Católica desde el 2011, donde se creó la Oficina de Relaciones Internacionales precisamente para facilitar las experiencias de intercambios estudiantiles desde y hacia universidades del exterior que están asociadas a la universidad por medio de convenios, y experiencias de viajes de corta duración para los estudiantes
de Puerto Rico se acerquen directamente a la ciencia, a las buenas prácticas profesionales y a otras culturas de otros países. Y estos son procesos sumamente enriquecedores, el poder salir de las fronteras locales y exponerse a las formas de pensamiento y educación de otras latitudes. Eso es buenísimo, definitivamente. ¿Qué nuevas estrategias han adoptado ustedes en las universidades para atender precisamente ese tema de la internacionalización? Bueno, la gama de las estrategias son tan amplias como pueda ser la creatividad y la pasión de los académicos universitarios y los recursos que las universidades pongamos para la internacionalización. Actualmente, algunas de las nuevas estrategias que podemos comentar son las que se enfocan en la facultad, en los profesores universitarios. Nosotros creemos, ¿verdad?, todos los que nos movemos en esta dinámica internacional, que en la medida en que la facultad está vinculada activamente en el entorno internacional, será mucho más fácil que se internacionalice la universidad. Por ejemplo, actualmente se está dando mucho énfasis a estas colaboraciones para ofrecer cursos en universidades internacionales, ya sea de forma presencial o virtual. Aquí la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ya lleva 3 años consecutivos participando de un programa de verano global de la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, por ejemplo, y en este programa ya han participado profesores de comercio internacional, han participado profesores de gastronomía y cocina sustentable y profesores de criminología, pero no solamente se trata de ir a otras universidades a ofrecer cursos de forma virtual o presencial, sino también proveer el mecanismo para que profesores internacionales le brinden formación de forma remota a los estudiantes de Puerto Rico. Y, por ejemplo, a raíz de esta virtualidad educativa que mencionaste al principio, nuestros estudiantes, por ejemplo, de diseño de modas, administración de empresas, criminología y lenguas extranjeras se han beneficiado de la enseñanza de profesores de México, Colombia y España, por ejemplo. Qué bien, qué bien. Definitivamente esto siempre es importante para uno ampliar el pensamiento, ver qué otras cosas son posibles. ¿Cuál es la importancia ya de una educación globalizada en estos tiempos? Bueno, esta pregunta es muy importante porque va a la raíz del por qué nosotros hacemos esto en la universidad. Y la educación internacional responde en principio a lo que ya pues todos conocemos como la globalización, o sea, cómo estos factores políticos, culturales, económicos, internacionales impactan a los procesos locales, por ejemplo, aquí en Puerto Rico. Y es un llamado entonces que tienen los profesores y el personal administrativo de la universidad para analizar cómo las universidades podemos desarrollar experiencias profesionales, académicas, ya sean presenciales o virtuales, que ayuden a fomentar las destrezas de los estudiantes para que respondan a la globalización. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, nuestra Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo se ha encargado de trabajar iniciativas virtuales y presenciales para responder a que nuestros estudiantes de estas carreras precisamente se formen a conocer lo que está sucediendo en el exterior, esas buenas prácticas, y luego de un análisis, ¿verdad?, criollizarlas de forma innovadora para impactar positivamente Puerto Rico. Pero consideremos que no solamente los estudiantes se quedarán viviendo y trabajando en Puerto Rico, así que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos globales donde quiera que ellos vayan a vivir. Definitivamente. Pues qué bien, enhorabuena por la Universidad Católica de Puerto Rico. Don Joel Vélez Colón, gracias por estar con nosotros. Y bueno, me imagino que ya en las últimas del semestre y preparándose para el inicio en enero del próximo semestre académico. Muchísimas gracias a todos ustedes, que pasen un bonito día. Igualmente para usted. Ahí lo tienen, la Universidad Católica de Puerto Rico, con esta visión global que me parece excelente, exponer a los alumnos a distintas corrientes de pensamiento, siempre es enriquecedor. Mira, usted cumple 65 años o más. Cumple 65 años o es nuevo en Medicare Platino, beneficiario de Medicare Platino, con el Plan Humana Gold Plus Platino, tienes beneficios inspirados en ti. Eso es lo que afirma la gente de Humana. Esto es con el Humana Gold Plus Platino 27. Con ese plan, con el Humana Gold Plus Platino 27, obtienes hasta $3,180 anuales, $265 al mes en la tarjeta de débito Humana Extra para lo que tú necesites, ya sea para artículos over the counter, para comida, para gasolina, para otros. Además, para tu tranquilidad, con el plan Humana Gold Plus Platino 16, tienes el beneficio de transportación que se llama Móntate con Humana, que te ofrece viajes ilimitados a tus citas médicas. Eso también te lo ofrecen
allí en Humana. Y para que puedas estar libre de preocupaciones, Humana te complementa tu cubierta de visión dental y de audición con 500 pesitos al año con el Humana Flex Allowance para los planes Humana Gold Plus Platino 19 y 22. Ya has visto que te he mencionado el Humana Gold Plus Platino 19, el 22, el 16, o sea que hay varias opciones, el 27 también. Descubre con Humana otros beneficios adicionales y para que llames y tengas quien te aclare todas tus dudas y preguntas sobre Humana, puedes llamar de inmediato ahora a las 8 de la mañana al 888-338-2185. Lo repito, es el 888, anótalo por ahí, lo repito, 888-338-2185. Todos los días puedes llamar desde las 8 de la mañana, en un ratito, hasta las 8 de la noche para ver si eres elegible. Humana, este es el plan que tú quieres. Gracias por sintonizar como de costumbre, amigos, aquí a Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y recuerden que mañana desde las 6 de la mañana les esperamos. Lo próximo es Sobre la Mesa y a las 10. Mili Méndez, en Dígame la Verdad. Buen día.